Me da mucho gusto estar con ustedes. Em, la Iglesia Evangélica Coajimalpa les saluda. Somos realmente cercanos a Elí y a Julio y nos da mucho gusto estar aquí. Si me acompañas al Salmo 101. Creo que aunque es la segunda semana de enero, todavía tenemos tiempo de estar pensando en los propósitos. Sabemos que esto de un año nuevo, pues puede ser para algunos algo muy importante, algo que sí están marcando el inicio de algo nuevo, y para otros es un día más. No hacemos diferencia entre semanas, días, meses, años. Ese es mi caso. Yo a veces ni siquiera sé en qué día estoy viviendo, pero eh, es un buen momento para reflexionar cuando estamos cenando en la cena de fin de año y estamos pensando, evaluando todo lo que pasó el año pasado y lo que queremos hacer hacia adelante. Y aunque es la segunda semana, creo que todavía es un buen momento para pensar en estas cosas respecto a los propósitos. Y estaba pensando, hablé con algunos de mis primos y cuáles son sus propósitos para el siguiente año y me di cuenta que, como yo también, todos sus propósitos están respondiendo a sus anhelos más profundos. Y obviamente son anhelos profundos que son legítimos, que son buenos. Es raro que alguien diga, me propongo subir más de peso el siguiente año, me propongo llegar más tarde a la iglesia el siguiente año, o me propongo pelearme más con mi esposa o dejar de hacer lo correcto en el trabajo. No, realmente todos, cuando se proponen cosas, son anhelos profundos y son cosas buenas lo que nos solemos proponer, ¿no? Nos proponemos metas para mejorar nuestro estado físico, nuestras relaciones, nuestro trabajo, conseguir aquello que siempre hemos soñado. Y es interesante cuando conoces el Evangelio. Ahorita leíamos Colosenses, que el Señor cambió nuestra hostilidad hacia Él a través de lo que Cristo hizo. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo la voluntad de la mente y de los pensamientos, pero a través del Evangelio, dice en Gálatas 5:24, que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, porque conocemos el Evangelio, nuestros propósitos empiezan a cambiar y dejan de ser buenos para convertirse en santos. Hay propósitos santos dentro de nuestros corazones. Han sido crucificados junto con nuestros deseos, esos propósitos. Ya no simplemente estamos pensando en bajar de peso, ahora estamos pensando en bajar de peso para la gloria de Dios, digámoslo así. Suena chistoso, ¿verdad? Pero realmente nuestros propósitos empiezan a cambiar porque somos de Cristo, porque la hostilidad que teníamos hacia Dios ha sido transformada. Pensemos un poco en Génesis. Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Y te has preguntado exactamente qué significa eso? Nos creó a su imagen y semejanza y luego dice que nos envió a gobernar la tierra y a llenar la tierra. Dios quería representantes en la tierra, y eso es lo que significa ser hechos a su imagen y semejanza. No quiere decir que Dios tiene 10 manos, 10 dedos, 2 manos, no. Significa que nos hizo a su semejanza en carácter para representar quién es Él en este mundo. ¿Y qué hizo el hombre? Se resistió a Dios, teniendo la oportunidad de comer del árbol del bien y del mal. Un árbol que dice Génesis 3, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás le dijo a Eva, si comes de este árbol, vas a ser como Dios, definiendo el bien y el mal por tu propia cuenta. Y eso es lo que hacemos todo el tiempo. Y desde ahí podemos ver la historia de nuestro corazón, hostil en contra de Dios y de su gobierno y de sus buenos propósitos. Sí, fui hecho para representarte, pero prefiero mentir y decirle a la creación y a los que me rodean, Dios es un mentiroso porque yo lo represento. Prefiero hacer mi voluntad, prefiero engañar, prefiero evocarme a mis pasiones y deseos para mi placer y satisfacción. Y es lo que pasa en Génesis 4. Tú conoces a Caín, Abel. Caín mata a Abel, a pesar de que Dios veía con buenos ojos a Abel. Caín, por envidia, porque sus obras no eran como las de Abel, aceptadas por Dios, lo termina matando. Y desde ahí está la historia de la humanidad. Los hombres en contra de Dios, representándose a sí mismo y en contra también del otro. Y diciéndole al mundo, en lugar de ser unos buenos representantes de Dios, mostrando las virtudes de Dios, ahora estamos representándonos a nosotros mismos y dando una mala información acerca de quién es Dios. Pero el Evangelio cambia estas actitudes en contra de Dios y de otros
por lo que Cristo hizo, al unirnos a Cristo. Y ahora deseamos agradar a Dios y deseamos amar al otro. Lo deseamos. Son nuestros propósitos, pero muy similar a lo que pasa cuando yo cada 31 de diciembre digo que voy a bajar de peso mientras me atasco 12 uvas y luego no lo logro. De la misma manera, tú quieres agradar a Dios y tú quieres amar a los otros y hay algo que te estorba, hay algo que no te ha permitido. Piensa el año pasado. ¿Cuántos de estos buenos propósitos para con Dios y para con otros se vieron estorbados por algo que no te explicas? Por algo que te desespera y te frustra y terminas diciendo, soy un miserable. Algo dentro de ti, algo que sigue oponiéndose a quién es Dios y a sus buenos propósitos. O tal vez tus buenos propósitos se vieron estorbados porque otro pecó en contra tuya. Porque otro, representando sus propios intereses, no le importó quién eres tú. Y te pisoteó y te lastimó y se burló de ti, te menospreció. Y eso estorbó tus buenos propósitos para con Dios y para con otros, porque ahora te late el corazón y te arde cada que piensas en eso. O tal vez pasó algo inesperado, algo que te hizo ver que la vida no está en tu control, algo que, no sé, un diagnóstico, algo que te hace ver que somos transitorios y que no tenemos control de nada, algo que te hizo ver que realmente no sabes si tendrás el día de mañana, y la ansiedad, el miedo por estas cosas fue un obstáculo, un desafío imposible de sortear en tus buenos propósitos para con Dios. Y realmente, creo que estoy hablando de algo que todos experimentamos. Tenemos buenos propósitos para con Dios y para con otros, pero también seguimos luchando con estas cosas internas, pasiones y deseos y afectos que se oponen a estos buenos propósitos. Y escogí este salmo para que veamos juntos cómo David, que es un creyente, que está en una relación de pacto con Dios, que fue escogido por Dios como el rey de Israel. Israel, el pueblo de Dios, que después de que Adán pecó y falló en representar a Dios, Dios diseñó, bueno, este plan ya estaba en la eternidad, déjame decirte. Y a Dios no le sorprendió la falla de Adán. Pero lo que Dios nos muestra en su palabra es que cuando Adán pecó, Dios reveló cuál era su plan. Y su plan era traer a uno que pisaría la cabeza de la serpiente. Y tú sabes, es Cristo aquel que vendría a derrotar a Satanás. Pero lo que nos narra el Antiguo Testamento es cómo iba a venir Cristo. Y vino a través de un pueblo. Tú conoces ese pueblo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ahora iba a ser la nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar sus virtudes al resto del mundo. Israel tenía que representar a Dios, un pueblo diferente, un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes para Dios. El pueblo a través del cual Dios iba a extender su reino, iba a mostrar quién es Él. Y entonces sobre este pueblo está el rey David. Y este salmo lo escribe el rey David. Es un hombre que sabe que representa a Dios hacia el pueblo santo de Dios. Lo que él hace y lo que él decide está mostrándole al mundo quién es Dios. Está mostrándole al pueblo de Israel quién es Dios. Así que vamos a leer juntos los deseos profundos de un hombre que anhela mostrar a Dios como es Él. Anhela que la misericordia de Dios, el amor inagotable de Dios y la justicia de Dios, la rectitud de Dios, sea conocida por todos, pero que está en tensión igual que tú y yo, porque sabe que no puede lograrlo. Quiero que me acompañes a leer Salmo 101. Dice así, Salmo de David. La misericordia y la justicia cantaré. A ti, oh Señor, cantaré alabanzas. Prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se aferrará a mí el corazón perverso, se alejará de mí. No conoceré maldad. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá.
El que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Cada mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hacen iniquidad. Wow. Sí, pusiste atención a todo lo que está diciendo. Cuánta integridad y cuánta santidad determinada hay en este hombre. Solo quiero que leas conmigo este último versículo, el 8. Cada mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué nivel de santidad tienen sus propósitos? Uno muy alto, ¿no? Pero mira el versículo 2 para después orar juntos al Señor. El versículo 2 dice, ¿cuándo vendrás, Señor, a mí? Padre, gracias te damos porque podemos estar juntos abriendo tu palabra. Reconocemos, Señor, que anhelamos que nuestras vidas canten y representen tu misericordia y tu justicia. Pero que esta pregunta de David es la misma que tenemos. ¿Cuándo vendrás a nosotros, Señor? Sabemos por nuestra experiencia que no podemos sin ti. Te pedimos que hables a nuestro corazón a través de tu palabra, que abras nuestros ojos a la realidad que nos has dado en Cristo para caminar confiados en ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a resumir el argumento de este salmo. Este texto está diciendo que David está diciendo, anhelo exaltar tu misericordia y tu justicia con todo lo que soy, porque no solo es su canto, sino es todo lo que es. Dice, pero necesito tu presencia en mi favor. Y el argumento que yo te quiero exponer y del cual te quiero convencer con este texto y pensando en las implicaciones que este texto tiene, es que cumplir los propósitos santos es posible por la presencia de Dios en tu vida, a pesar y por medio de los desafíos que te toque enfrentar. Hermano, cumplir nuestros propósitos santos es posible por la presencia de Dios en nuestras vidas, a pesar y por medio de los desafíos que nos toque enfrentar. Vamos a ver los propósitos santos poco a poco, como primer punto de este sermón. Versículo 1 y 2. Dice David, la misericordia y la justicia cantaré. A ti, oh Señor, cantaré alabanzas. Prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. Podemos separar estos dos versículos en tres propósitos santos del rey David. Cantar alabanzas, reconocer con sus labios quién es Dios. Y aquí es interesante pensar qué tan importante es que cantemos en nuestra experiencia de adoración al Señor. Realmente piensa, no hay una sola experiencia humana que no se complete en tu vida si no lo expresas con tus labios. No hay ninguna experiencia humana que no se vea completada en tu vida si no lo expresas con tus labios. Algo muy simple. Alguien en la mañana se paró así y no dijo, ¡ay, qué frío! Eso es lo que pasa cuando adoramos. Completas la experiencia de lo que estás sintiendo al expresarlo con tus labios. Así nos diseñó el Señor. Ni siquiera puedes tener frío sin decirle a alguien, ¡ay, qué frío! Entonces, contemplar quién es Dios, su misericordia, su amor inagotable y su justicia, por fuerza te lleva a expresarlo, a cantarlo. Por eso el primer propósito que tiene David es cantar. Esto implica que David está enfocado en contemplar la misericordia de Dios y su justicia. Por eso su propósito es cantar alabanzas, es completar su experiencia de Dios. Experimentar a Dios se completa mientras cantamos y además mientras cantamos juntos, como iglesia. Por tanto, requiere que juntos estemos experimentando al Señor a través de los diferentes desafíos que estamos enfrentando. No puedes aislarte y cantar desde tu casa sin experimentar el cuidado de Dios por su pueblo junto a su pueblo. Un propósito santo de David es cantar alabanzas. Luego está diciendo que va a prestar atención al camino.
y dice al camino de integridad. Esta palabra integridad es ser de una sola pieza. Y lo que está diciendo David es que va a prestar atención a cómo camina, a ser el mismo delante de Dios mientras canta y completa esta experiencia de Dios en su vida, pero también cuando ya no está cantando y está haciendo el resto de cosas que tiene que hacer. Va a prestar atención al camino de integridad. Y es mucho más allá de prestar atención a qué estoy haciendo. ¿Qué te parece prestar atención a por qué estoy haciendo las cosas? ¿Qué te parece pensar en por qué estoy hablando de esta forma o de esta otra, o por qué estoy sirviendo a Dios así? Y ser íntegros delante de Dios y ser conscientes de esto. Yo estoy caminando de esta forma por tu misericordia y tu justicia. Y rechazar toda forma de camino que no viene como un fruto de disfrutar y contemplando la misericordia y la justicia de Dios en tu favor. Entonces David no solo quiere cantar, sino quiere prestar atención a la manera en la que camina. Realmente David quiere andar en integridad y dice aquí dentro de mi casa. Y pensemos en eso, él es el rey de Israel. Lo que pasa en la casa del rey de Israel se está proyectando a todo Israel. Así que la manera en la que camina el rey va a impactar al resto de Israel. Tú puedes leer toda la historia de Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y puedes ver que eso es verdad. Cuando un rey está pecando y está ignorando a Dios, Dios juzga a la nación. Y la suerte de la nación depende de este representante de la nación que es el rey. Así que David, preocupado por eso, es consciente de andar en integridad por lo que representa. No solo es cantar, es fijarnos cómo estamos caminando y es ser conscientes de qué representamos, hermano. Somos la iglesia de Cristo. Somos una ciudad encima de un monte. Somos luz, somos sal. Lo que estamos haciendo está mostrando a la gente que no conoce de Cristo quién es Cristo. Cantar, observar cómo ando, siendo consciente de lo que represento. Pero punto 2 de este sermón. Lo que tiene David enfrente es un desafío imposible de sortear. Pero espera, me estoy saltando, perdón. Quiero que veamos juntos cómo se ve reflejado estos propósitos en la vida del rey. Fíjate, versículos del 3 al 8. Vamos a ver cómo se ve reflejados estos propósitos santos de cantar, de prestar atención a cómo anda y de ser consciente de lo que representa andando en integridad. ¿Cómo se ve reflejado? Fíjate el versículo 3. Dice, no pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se aferrará a mí. El corazón perverso se alejará de mí. No conoceré maldad. Lo que está diciendo es que esta forma de vida, que está disfrutando a Dios y cantando, que está observando cómo anda, que está representando a Dios, es consciente de lo que representa, se nota en que estamos cuidando lo que observo. Y por eso te decía, no se trata tanto de qué hacemos, sino de por qué lo hacemos. Pero obviamente eso se va a impactar en lo que estás haciendo. Tus razones motivadas por Dios se van a notar exteriormente en lo que estás haciendo. Es como un iceberg. La punta del iceberg es lo que se ve sobre la superficie, pero abajo hay una gran piedra que puede destruir al barco más grande. Es eso mismo. Lo que tú haces responde a algo que hay dentro de tu corazón. David está diciendo, la manera en la que se va a notar que yo estoy disfrutando de Dios es que no pondré cosa indigna delante de mis ojos. Voy a cuidar que observo. Pero no solo voy a cuidar que observo, fíjate el versículo 5 y 6, dice, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo, no toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. Versículo 7, el que practica el engaño no morará en mi casa, el que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. David dice, la manera en la que se va a observar exteriormente todo lo que interiormente está pasando en mi corazón es que voy a cuidar lo que observo, pero también voy a cuidar con quién ando. Y otra vez, David está representando a Dios para el pueblo de Israel. Entonces, consciente de lo que representa, está cuidando también con quién se relaciona.
está cuidando qué observa, en dónde pone sus ojos, está cuidando con qué se relaciona, con quién se relaciona. Y es interesante pensar en esto. Dios al hombre, de toda su creación, es al único que nos ha dado la capacidad de observar algo, contemplarlo, deleitarnos en eso que observamos y entregarle nuestros afectos. Nosotros como hombres, por diseño, podemos, o sea, hombres y mujeres, la humanidad, podemos observar algo, contemplarlo, deleitarnos en lo que observamos y entregarle nuestros afectos. Algo muy básico que puede pasar, o sea, un ejemplo muy básico que puede ilustrar esto es cuando yo vi a mi esposa. Pasó, la observé y fue hasta que la contemplé, me deleité en la belleza de sus ojos y le entregué mis afectos. No pasa al revés. No dices, me quiero casar contigo y nunca la has visto y no la, o sea, primero la tienes que ver, contemplar y le entregas tus afectos. Entonces, lo que está diciendo David responde a esta naturaleza. Si tú pones tus ojos en el impío y en cómo parece que tienen éxito, en aquellos que no conocen a Dios, en aquellos que no se someten a Dios, parece que les va bien, parece que tienen éxito, parece que están satisfechos en todo. Si tú pones tus ojos ahí y contemplas sus vidas, eventualmente vas a empezar a entregarle tus afectos a eso en donde estás poniendo tus ojos. Lo que David dice es, voy a resistirme a poner mis ojos en esas cosas. Y como al principio lo está diciendo, él quiere cantar la misericordia y la justicia de Dios. ¿En dónde quiere poner sus ojos David? En la justicia y la misericordia de Dios. Qué difícil es eso. Qué difícil es eso cuando de pronto estás trabajando y estás esforzándote para la gloria de Dios y llega un impío que no conoce a Dios y que no le interesa quién es Dios y habla mal de ti al jefe y al que promueven es a él y no a ti. ¿No crees que es difícil no observar lo que él hizo y decir, mis afectos deberían de estar ahí, no acá? Parece que esto no funciona y lo que él hace sí. Pero lo que está diciendo David es, se va a alejar de mí toda corazón perverso, no voy a conocer maldad. Es más, voy a destruir al que en secreto calumnia a su prójimo. Qué fuerte lo que está diciendo él. Ahora, dice el versículo 8, cada mañana destruiré a los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad del Señor a los que hacen iniquidad. De nuevo, tengo que decir, no podemos aplicar esto a nosotros así de rápido. Esto lo está diciendo David. Y si tú dijeras, yo voy a exterminar a todos los que hacen iniquidad, estarías pensando en el suicidio un poquito, ¿no? Porque tú eres parte de los que hacen iniquidad. Ahora, David no. No, David, tú le puedes ver su historia y es obvio que él es parte de los pecadores. Pero está hablando como un representante de Dios. Y ahorita lo vamos a ver más a detalle esto. Pero ve la determinación que tiene David. Destruye lo que no le agrada a Dios. Y esto sí se parece a algo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, con hacer morir lo terrenal en nosotros, que va más allá de lo que hacemos. Es más bien una dinámica en la que te estás cuestionando por qué haces lo que haces. Y te das cuenta que has pasado el tiempo suficiente observando eso que haces y que amas, tus afectos están ahí y estás amando el pecado. Y entonces destruir lo que a Dios no le agrada no es simplemente dejar de hacer cosas, sino permitir que un amor mayor destruya tu afecto por el pecado. Destruya tu afecto en aquello que has pasado suficiente tiempo contemplando y le has entregado tu corazón. Eso es hacer morir lo terrenal en nosotros. Dejar que el amor de Dios, que es mayor a tu amor por el pecado, desplace cuánto amas ese pecado. Cuánto amas mentir, cuánto amas calumniar a otros, cuánto amas tu egoísmo, hacer todo sirviéndote a ti mismo. Lo que tienes que hacer no es dejar de hacer cosas, sino permitir que el amor de Dios expulse tu amor por esas cosas que haces. Porque es verdad, Jonathan Edwards decía esto, hacemos lo que hacemos porque amamos lo que hacemos. La realidad es que quien no viene a la luz es porque ama las tinieblas. Es así de simple.
No es porque no está lo suficientemente convencido de quién es Dios, sino porque ama pecar y ama estar en contra de Dios. David sabe eso. Y esta destrucción de lo que no agrada a Dios va mucho más allá de simplemente asesinar a quien él considerara que era impío. Es más profundo que eso, igual que en nuestras vidas, y lo vamos a ver más adelante. Pero ahora sí, punto 2 de este sermón. Para lograr todas estas cosas y que exteriormente se note, David tiene un desafío imposible de sortear. Y ese desafío es que David, igual que tú y yo, está experimentando la realidad de la caída que provocó el pecado. Realmente David no puede amar a Dios como quiere amarlo, como estamos viendo aquí. Todo esto que está diciendo David está hermoso y es algo que yo quisiera como mis propósitos de este año. Pero la realidad es que me enfrento con este desafío. Yo no amo a Dios como quiero amarlo. No puedo. Déjame exponerme un poco y ridiculizarme un poco, pero muchas veces tengo la oportunidad de abrir mi Biblia y pasar un tiempo contemplando a mi Señor porque sé que mis afectos se los voy a entregar a Dios mientras más lo contemple. Pero alguien me manda un mensaje, abro el celular, no sé cómo acabo en Facebook viendo videos y la media hora que tenía para leer la Biblia la ocupé en ver un mapache comer pepinos. ¿En serio? Es la punta del iceberg. No quiere decir, piensen esto, ¿qué estoy diciendo? Si yo analizo esto que estoy haciendo exteriormente, ¿qué hay abajo de esto? Estoy diciendo algo tan horrible como que un mapache comiendo pepinos es más glorioso que Dios. Estoy dando más peso a un mapache que al que me salvó. Y esta es una historia ridícula, pero que me atrevo a contar. Hay otras que no me atrevería, tal vez. Y tú sabes que en tu caso hay otras que no te atreverías a contarme. Pero tú sabes cómo en tus pequeñas acciones estás mostrando en dónde estás poniendo tu corazón y tienes que aceptar junto conmigo. Señor, no te amo como quisiera. Estoy caído. Estoy caído. No puedo contemplar tu belleza y me frustra. Pablo dice, soy un miserable. Y es verdad. Soy capaz de cambiar la belleza de mi redentor por un mapache comiendo pepino. Piensa en esto. ¿No es frustrante tu realidad? ¿No es frustrante qué tan fácil le entregas tu amor a cosas tan ridículas comparadas con él? Estoy diciendo algo verdaderamente ridículo, pero piensa en algo que parece más profundo. ¿Qué tal la satisfacción que te puede dar que tus hijos sean lo que tú siempre soñaste que fueran y te fallan? Y entonces todo tu día se amargó porque te llamó la maestra y te dijo que tu hijo es el peor del salón, no el mejor como tú creías y querías y soñabas. ¿Y cómo respondes a eso? No, tengo gozo, el gozo del Señor es mi fortaleza, estoy en victoria. No es cierto. Resulta que te amas tanto que ya no te preocupa por mostrar quién es Dios a tu hijo, sino que ahora vas a saber quién es tu padre. ¿No te pasa eso con gente en tu trabajo, tus vecinos, tu esposa? Que te das cuenta cuánto te amas y cuánto no amas a Dios. Qué mal se ve Caín, ¿verdad? Pero a la luz de esto, ¿qué tanto te pareces a Caín? ¿Qué tanto estás amándote más tú que lo que amas a Dios? Tienes que aceptar conmigo que no puedes amarlo como quisieras. Porque sé que quieres, hermano, sé que quieres, pero no podemos. Por eso David en el versículo 2 dice, ¿cuándo vendrás a mí? Y esa es la tensión que hay en este salmo. Esa frase me deja ver que David no es alguien perfecto en quien yo debo depositar mi confianza, porque David, igual que yo, se está enfrentando a estas cosas. Traté de hacer más actuales los ejemplos acerca de David, pero David, un día, cuando los reyes salían a la guerra, no salió a la guerra, sino que se quedó en su azotea
Y no puso los ojos en un mapache comiendo pepinos, puso los ojos en una mujer que se estaba bañando, la cual no era su esposa. No sé si sabes la historia, pero la tomó. Se acostó con ella, tuvo un hijo con ella y mató a su esposo. ¿Dónde empezó todo, hermano? ¿Qué estaba mirando? ¿Y en dónde puso sus afectos? Te puse el ejemplo de un niño malcriado, pero David tuvo un niño un poquito más malcriado de lo que seguramente te ha tocado a ti. Un niño al que no corrigió, que era muy guapo, pelo largo, Absalón se llama. Ese hombre se opuso a David, le quiso quitar el reino. David tuvo que huir de su palacio, se acostó con sus concubinas. ¿Cómo reaccionó David a eso? Seguramente entendiendo cuánto se ama a sí mismo. Por eso el versículo 2 dice, voy a poner atención a todo lo que hago en mi casa, pero te necesito a ti, Señor. Si tú no me visitas, si tú no estás conmigo, no puedo. David también tuvo que huir con una amenaza de muerte, una sentencia de muerte, porque el rey Saúl lo estaba persiguiendo años antes. Y David muchas veces se vio ocultándose, mintiendo, es más, yéndose con el enemigo. Se ocultó por 2 años con los filisteos. No, se ocultó en la roca de su salvación. David sabe por su experiencia que no ama a Dios como quisiera y no confía en Dios como quisiera y que hay algo que falta para que Él cumpla estos propósitos. Y eso es la presencia de Dios en su favor. Este desafío insorteable que tiene David, tú y yo también lo tenemos. Esta debilidad de la carne, lo transitorios que somos y lo inestable que es esta vida, nos hace tener este desafío insorteable. Pero igual que David, necesitamos la certeza de que si Dios no viene en nuestro favor, no podremos. No podremos. Y por eso el último punto es esta certeza, que va mucho más allá de cualquier otra cosa creada. Y para eso quiero que veas un poco más de la historia de David. Fíjate en 2 de Samuel, capítulo 23. Quiero que de los propios labios del rey David tú puedas ver qué pasó con estos deseos de David hacia el final de su vida, qué está pensando de esto. Dice 2 de Samuel 23, versículo 1. Estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. El Espíritu del Señor, ¿qué dice? Habló por mí. Interesante ese versículo. Y dice, y su palabra estuvo en mi lengua. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel, el que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna, es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol en una mañana sin nubes, cuando brota de la tierra la tierna hierba por el resplandor del sol tras la lluvia. Piensa en esta imagen tan poética. Es el dulce cantor de Israel, es un salmista, es un poeta. Y lo que está diciendo es hermoso y profundo. Dios le dijo a David que el que con justicia gobierna es como el sol que sale en una mañana sin nubes, así como esta. El sol está saliendo y no tiene estorbo. Brilla y lastima ese esplendor, pero calienta todo y hace brotar la hierba tierna. Es lo que está diciendo aquí. El que gobierna con justicia hace eso. ¿Quién le dijo eso a David? Dios. ¿De dónde surgieron los deseos de David de vivir con justicia, proclamando la justicia de Dios y la misericordia? De lo que Dios le dijo a él. Por eso sé que tú deseas vivir para el Señor, porque sé que Dios te ha hablado en su palabra. Pero esto no es todo lo que está aquí. Fíjate el versículo 5. Imagínate que tú al final de tu vida digas esto. En verdad, ¿no es así mi casa para con Dios? Órale. ¿Te acuerdas de todo lo que deseaba en el Salmo 101?
David está diciendo en esta frase, bueno, lo logré. Si el que gobierna con justicia es como el sol que sale en una mañana sin nubes, lo logré. Qué hermoso poder decir eso al final de tus días. Pero créeme, hermano, que lo que dice aquí te va a mostrar que no lo hizo por sus méritos, ni por corregir hábitos. Fíjate lo que dice en la siguiente parte. Dice, en verdad, ¿no es así mi casa para con Dios? Pues Él ha hecho conmigo un pacto eterno. En el Salmo 101 dice, yo no voy a lograr nada si tú no vienes. Y al final de sus días dice, lo logré. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque Él ha hecho conmigo un pacto. La historia de David debe animarte a esto. Hay un desafío insorteable que tienes de frente, pero hay una certeza que va más allá de lo creado. Dios ha hecho un pacto contigo. La pregunta 31 del Catecismo Menor de Westminster dice esto: ¿con quién hizo Dios el pacto? Y la respuesta es: con su Hijo Jesucristo y con los que estamos escondidos en Él. Quiero que veas esto. David no está hablando por su propia cuenta. Acabamos de dar un pequeño resumen de su vida y tú sabes que esto que está diciendo suena un poco ilógico, porque dice él, yo fui todo eso que quise ser. Pero es verdad, así en los detalles de su vida, está un poquito extraño que esté diciendo, yo destruí a todos los que hacen iniquidad. No se suicidó. Así que no destruyó a todos los que hacen iniquidad. ¿Ese salmo entonces no confunde un poquito? O sea, sí, el Señor hizo un pacto con él y él pudo gobernar con justicia, pero sabemos que David era imperfecto. ¿Por qué está ese salmo ahí en la Biblia? Si David no es ese rey perfecto. Fíjate lo que dice el versículo 2 de 2 Samuel 23. El Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. ¿Qué quiere decir exactamente esto? Si David no fuese rey perfecto, ¿qué quiere decir esto del Salmo 101? Que Dios está hablando por David. Y mira lo que dice Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 36. Dice que David, siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Más adelante dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. David no fue ese rey perfecto que está en el Salmo 101. Y David no tenía ni siquiera la autoridad de matar a los que hacen iniquidad, porque simplemente David no podía saber quiénes eran impíos realmente en lo profundo. Pero David está hablando las palabras de Jesús. El Espíritu Santo puso sus palabras en su boca. Y cuando tú ves el Nuevo Testamento, ves a Jesús poniendo las palabras de los salmos en sus labios como si fueran suyas. No dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por ejemplo. Y no dijo, como dijo David. No. Es más, Pedro, en esta misma porción de Hechos 2, empieza a predicarle a los judíos y les dice, ¿por qué David dijo esto? No fue David quien dijo esto. Siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, dijo el Señor a mi Señor. Dice, no fue David quien dijo eso, realmente fue Jesús quien dijo eso. Y Jesús está tomando palabras del Salmo diciendo, esto soy yo hablando. Así que el Salmo 101 en la vida de David se cumplió parcialmente, pero había un cumplimiento mayor al cual estaba esperando David. Ese cumplimiento mayor es Cristo. Pues en su muerte y resurrección Dios lo hizo Señor y Cristo. Él tomó el reino, por eso en Mateo 28 al final dice, toda autoridad me ha sido dada, pero fue después de ¿qué? De su resurrección. Cuando Cristo resucitó, Él es ahora sí el Rey exaltado,
que es como un sol en una mañana sin nubes y que hace brotar la hierba, pero no solo eso. Fíjate lo que dice más adelante aquí en 2 Samuel 23. Dice, en verdad, ¿no es así mi casa para con Dios? Pues Él ha hecho un pacto eterno, ordenado en todo y seguro, porque toda mi salvación y todo mi deseo no los hará ciertamente germinar. David sabe que no fue todo su deseo el que germinó, aunque su casa fue justa, no fue todo. Estaba incompleto, toda su salvación y todo su deseo. Dios lo iba a hacer germinar por ese pacto que hizo con David. Y en 2 Samuel 7, tú puedes ver que ese pacto que Dios hace con David está hablando de un descendiente que se va a sentar en su trono para siempre. Y ese descendiente es Cristo. Cristo es el que cumplió perfectamente los deseos de justicia de David. Cristo es el que realmente hizo germinar la salvación. David, como nosotros, tenemos un desafío insorteable delante de nosotros para poder vivir para Dios, amando a Dios y amando al otro. Y te quiero decir algo, necesitas la presencia de Dios en tu favor. Pero, ¿te acuerdas lo que dice Juan 1? El verbo, el que era en el principio, el que estaba con Dios, el que era Dios, el que todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que en tu corazón sí debe haber esta tensión de decir, quiero agradarte, pero necesito que vengas. Y es ahí donde tienes que recordar que Él realmente vino. Se hizo carne, vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, murió la muerte que tú y yo merecíamos y resucitó al tercer día para ser nuestro rey, el que hace germinar la salvación en nosotros. Y esta verdad tiene que penetrar cada área de tu vida y en cada desafío que enfrentas. Dios sigue consumando la salvación que nos ha dado a través de su Hijo, del Rey perfecto que vino a cumplir estos propósitos. Y quiero animarte como una exhortación final a que puedas ver que Cristo es el Rey perfecto que hizo germinar esta salvación, pero además nos garantiza que esa salvación que ganó la está haciendo realidad en cada cosa que enfrentes de tu realidad caída. Cuando veas tu miseria, tienes que decir como Pablo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? No qué, y no cómo voy a ser libre, sino quién. Y tienes que poner tus ojos una vez más en Cristo, el que hizo germinar la salvación, el que hizo que realmente brotara. Cristo, no tú, no tus esfuerzos, no llegar antes de las 11:05 que cierren el portón. Es Cristo el que lo hizo. Cada cosa que enfrentes de tu miseria tienes que recordar eso, pero también cuando el dolor por el pecado de otros, el rencor, el desánimo que esto puede traer, te esté aplastando, tienes que recordar lo amado que eres por Dios a través de Cristo y lo suficiente que es eso. Ve conmigo a Romanos 8, hermano. Pablo sabe perfectamente esto y después de mostrarnos cómo lucha con su realidad caída, nos da una garantía para los que conocemos al Señor, para los que ya no hay condenación, aquellos que estamos en Cristo, aquellos que hemos creído que lo que era imposible para la ley, por cuanto somos débiles, Dios lo hizo posible enviando a su Hijo en nuestro lugar, para que tomara nuestro lugar y nos reconciliara con Dios y pudiéramos experimentar esta salvación. Y Pablo está diciendo, y eso es a través de la obra del Espíritu, que dice a nuestro espíritu que somos sus hijos. Y entonces Pablo empieza a avanzar. Y dice en el versículo 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza, de que la creación misma será también librada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. La creación gime igual que nosotros. ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo vendrás? Pero
sabemos que vino y nos espera una gloria futura. Y entonces mientras gemimos, dice Pablo, que la creación gime y que nosotros de la misma manera también gemimos a pesar de tener las primicias del Espíritu. El Espíritu está con nosotros y aún así gemimos. Y entonces dice, el Espíritu nos ayuda en esta debilidad. Pero ahora quiero que leamos a partir del versículo 28. Miren su certeza que tiene. Después de decir, el Espíritu en medio de este gemir nos está ayudando en nuestra debilidad y nos está ayudando a pedir como conviene porque ni sabemos cómo pedir. Dice el versículo 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos hijos conforme a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, también los glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Y esta es la garantía. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Ve el versículo 38. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay muchos desafíos que estás enfrentando, pero lo que dice este texto es que como Dios nos dio a Cristo, podemos estar seguros que todo obra para bien, conforme a sus propósitos, que cada cosa Dios la está usando para formar la imagen de su Hijo en ti. No nada más para que seas más moral y más santo externamente, sino para que internamente te deleites cada vez más en Dios como Cristo se deleitaba en el Padre. Ames más a Dios como Cristo ama al Padre. Eso es ser hecho conforme a la imagen. Y aunque estemos sufriendo en este mundo y gimiendo, gemimos como quien tiene esperanza, dice aquí, como quien gime por dolor de parto. Hay un dolor ahí insoportable, incomparable, pero sabes que ese dolor traerá al Hijo. De esa manera sufrimos. Sufrimos sabiendo que el Hijo viene. Y estamos siendo moldeados. Y nos asegura Dios que nos ha dado a su Hijo y con Él todas las cosas. Quiero que pienses un minuto antes de orar. ¿Qué desafíos estás enfrentando para cumplir tus propósitos santos este año? Debilidad de tu cuerpo, enfermedad, la enfermedad de otra persona, el dolor que esto te causa, tu propia miseria, el pecado de otros. ¿Qué cosas estás enfrentando? Para que ahora que estás poniendo en tu mente algunas cosas, si Dios me hace favor, yo espero que en tu mente estás poniendo algunas cosas que son desafíos para ti. La certeza que tenemos que va más allá de todo lo creado, te dé paz. Hermano, hermana, todos los desafíos que estás enfrentando, seguramente tú sabes qué cosas necesitas para poder enfrentarlos. Yo aquí necesito paz, fortaleza, perdón, amor, sabiduría. Déjame recordarte algo. Dios hizo germinar su salvación a través de Cristo. Y si Dios ha dado a Cristo, dice Pablo, con Él nos ha dado todas las cosas. Lo que necesites para enfrentar este desafío, lo tienes en la persona de su Hijo. Y por su Espíritu Santo estoy convencido que tu corazón va a ser guiado a esta esperanza cada vez más fuerte y profunda. Con Cristo nos ha dado todas las cosas. Él realmente vino. Y lo que necesitamos para vivir esta vida que agrada a Dios, lo tenemos en Él. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que los propósitos que tenemos los podemos cumplir porque nos has amado en Cristo, porque estás en nosotros, porque no solo a través de lo que nos duele y nos preocupa y nos debilita y nos derrota, no solo a través de eso estás cumpliendo tus propósitos, sino a través también
de darnos de tu amor en cada una de estas cosas, de garantizarnos que nada nos separa de ti, de declarar a nuestro corazón que somos tus hijos. Señor, nos has amado y esto es la verdad suficiente para saber que somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, este año a recordar esta verdad. Como con Cristo nos has dado todas las cosas y afirmarnos en ella, contemplarte, deleitarnos en ti, Señor, y vivir para tu gloria. Te necesitamos. En Cristo Jesús. Amén.